La pérdida de audición es un problema que afecta a personas de todas las edades. Según la Organización Mundial de la Salud, 466 millones de personas sufren de pérdida de audición, lo que constituye aproximadamente un 8% de la población mundial. Al final del vídeo te dejo algunas recomendaciones específicas para la compra de audífonos y algunos consejos que siempre doy en la consulta, así que quédate hasta el final para escucharlas. La pérdida de audición va a tener repercusiones para las personas a nivel de ocio, de vida normal, de trabajo o del aprendizaje, y afecta a personas de todas las edades. Aunque es verdad que es muy importante dar solución a esas pérdidas de audición en pacientes jóvenes, porque necesitan desarrollarse, aprender y hacer actividades formativas o de estudio, no podemos olvidar tampoco al paciente mayor. El paciente mayor tiene más riesgo de sufrir demencia, deterioro cognitivo. Y todo ello se agravará si además no son capaces de escuchar, porque van a estar menos atentos, menos pendientes y cada vez más en su mundo. Es importante buscar soluciones efectivas para mejorar la pérdida de audición. Y a día de hoy disponemos de audífonos, que son esos pequeños aparatos que te van a permitir mejorar o suplir esa pérdida de audición. Este vídeo trata sobre audífonos o audioprótesis, o si quieres llamarlos, como se conocían antiguamente, sonotones. Así que si lo que buscas son auriculares, este no es tu vídeo. Muchas veces cuando un paciente tiene pérdida de audición y viene al otorrinolaringólogo o va a un centro de audífonos, se encuentra perdido. Los audífonos son un mercado en el que hay muchos tipos distintos y que se venden en muchos sitios distintos también, y eso puede producir confusión. Junto a la mala fama y a la mala prensa que tienen y a los altos precios de compra, puede hacer que muchos pacientes se echen para atrás. Y esto es un problema y un error. Es por eso que te traigo en este vídeo una guía de compra para que sepas los distintos tipos de audífonos que existen, te hagas una idea de cuál puede ser el que mejor se adapta a tus circunstancias personales, para qué sirven y dónde debes adquirirlos. Recuerda que el objetivo de este vídeo es de divulgación. Si tienes cualquier duda sobre algunos de los síntomas de los que hablamos o crees que sufres algunos de ellos, te aconsejo que te pongas en contacto con un otorrinolaringólogo o con un audiólogo. Un audífono es un dispositivo que se puede colocar dentro o detrás del oído y va a permitir mejorar tu audición. No cura tu audición, no mejora tu audición, pero la complementa, aumenta el volumen de los sonidos que escuchas. Podríamos decir que es una especie de amplificador. Esto va a ayudar a las personas que tengan pérdida de audición a encontrarse más cómodas, a escuchar mejor, a poder comunicarse y a entablar conversaciones que antes no era posible. Los audífonos vienen en distintos estilos y tamaños y en general se ajustan bastante bien a las necesidades de cada paciente. Con la introducción de los audífonos digitales, además, las prestaciones que ofrece el audífono han mejorado enormemente. Los audífonos pueden hacer cosas que hace unos años era impensable. Y con ello ha mejorado también la calidad de producción de sonido de ese audífono y el rendimiento que pueden dar a un paciente con pérdida de audición. Una de las preguntas más realizadas en la consulta del otorrino es ¿cuánto vale un audífono? Me encantaría darte una respuesta concreta, pero lo cierto es que dependiendo del país y de cómo esté estructurada esa venta en el país, variará muchísimo el precio. Sí podemos decir que los audífonos son caros y en general no existe financiación ni ayuda desde los gobiernos para ayudar a los pacientes con su compra. Independientemente de que estemos en desacuerdo con esto, esto es una realidad y tu médico no puede ayudarte con eso. El audífono o la compra del audífono no solo va a incluir que te lleves el aparato a casa. Es habitual que con esa compra se incluyan una serie de garantías, reparaciones, sustituciones o ajustes que necesitarás a lo largo del uso de ese audífono. Por eso cuando compras un audífono también estás comprando un servicio y eso muchas veces aumenta el precio. Es posible encontrar en algunas tiendas audífono sin compromiso de ajuste del mismo por parte de la tienda y eso, en mi opinión, como otorrino es un error. El aparato que te pongas, el audífono o audioprótesis, es importante, pero es casi más importante la persona que te hace el seguimiento y que lo ajusta, que en este caso será un audiólogo o un técnico audioprotésico o un audioprotesista, según el país en el que vivas. Así que ya sabes, en general comprar solo el aparato suele ser insuficiente. Así que busca un sitio donde te den confianza y te aseguren un seguimiento y un
ajuste porque lo vas a necesitar. El mejor aparato del mundo no sirve para nada sin el mejor ajuste del mundo. Todos los audífonos van a tener una serie mínima de partes. Entre ellas, cabe destacar la presencia de un micrófono. El micrófono es el que recoge el sonido que viene del exterior. Van a tener también un amplificador para coger ese sonido y aumentarlo para que lo puedas escuchar con un mayor volumen. Todos los audífonos llevan también un auricular, es decir, ese sonido que ha sido recogido y amplificado va a ser enviado hacia tu oído para que lo escuches. Los audífonos también necesitan una batería. Esta puede ser recargable o de pilas, hablaremos luego de eso. También tendrán un mando que permita apagarlo y encenderlo y cambiar los programas y el ajuste, y una varilla o manguera, dependiendo del modelo, que lleva la información de ese sonido procesado hasta tu oído. Los audífonos más modernos llevarán también algún tipo de conectividad, como puede ser Bluetooth u otro tipo de conectividades de cara a conectarlo con móviles, con smartphones o con el televisor, por ejemplo. Y por último, la carcasa, que es donde se produce toda esa magia que hace el audífono, que es esa parte más visible de tamaño un poquito mayor que se coloca detrás de la oreja o dentro del conducto en los audífonos que son más pequeñitos y van ocultos en el conducto auditivo. A diferencia de lo que muchos pacientes creen, un audífono no es mejor por ser más pequeño. Cada pérdida de audición tiene unas características concretas y cada audífono se va a ajustar a esas características. No es lo mismo una pérdida pequeña que una gran pérdida y el audífono no puede ser el mismo. Así que si tenías la idea de que querías esos audífonos tan pequeñitos que no se ven para tu pérdida de audición, quizás debas consultar primero y conocer el grado de pérdida, porque es posible que sean insuficientes. En cuanto a las pérdidas de audición, aunque este vídeo no trata de eso, podemos hacer un pequeño recordatorio. La pérdida de audición es raro medirla en porcentaje y solemos hablar de pérdidas leves, moderadas, severas o profundas. El grado de pérdida lo va a determinar a qué nivel escuchas cada sonido. Recuerda que existen los sonidos graves y recuerda que existen los sonidos agudos. Los sonidos graves son, por ejemplo, una voz grave, y los sonidos agudos serían un pi, esos pitidos o esos ruidos, gritos de niños, algunos sonidos de teléfono. En cuanto a la pérdida de audición, diríamos que es audición normal entre los 0 decibelios y los 20-30 decibelios en la audiometría. Este ejemplo de aquí. Diríamos que una pérdida es leve cuando la pérdida de audición se encuentra en torno a los 30-40 decibelios. Pérdida moderada de los 40 a los 70, pérdida severa de los 70 a los 90 y pérdida profunda de los 90 en adelante. En función del tipo y del grado de pérdida, necesitarás un audífono u otro audífono. Otra cosa que es importante entender es que no es lo mismo escuchar mal que entender mal. Muchos pacientes vienen diciendo que ellos oyen pero no entienden. Esto es porque el entendimiento depende sobre todo de la audición en ciertas frecuencias, especialmente en frecuencias agudas. Aunque tengas la percepción de que oyes perfectamente, si no entiendes es posible que ya haya algo de pérdida y eso tienes que tenerlo muy consciente en tu cabeza. Además, por otra parte, algunas pérdidas de audición son muy difíciles de adaptar con audífono. Existen casos en los que es posible que te ofrezcan hacer una cosa que se llama reentrenamiento auditivo o reeducación auditiva, de cara a preparar tu futuro para cuando lleves audífonos. Otra cosa que tienes que entender es que el audífono no es magia, el audífono es una mejora o una ayuda. Obviamente no vas a volver a escuchar como cuando tenías 20 años menos, ni el sonido va a ser exactamente igual. Tienes que ser consciente que esto es una ayuda, no un milagro. También tenemos la particularidad que el audífono no es como la gafa. Yo me compro una gafa y cuando me pongo la gafa, automáticamente al colocarla voy a empezar a ver mejor. Sin embargo, el audífono requiere ajustes, requiere controles y requiere estar encima de él y requiere algunos cambios de pieza. Así que también piensa eso a la hora de enfrentarte a la compra de un audífono. La duración de vida media de un audífono es muy difícil de valorar, depende de cómo lo cuides, de la gama del audífono, de muchas cosas. En general, un audífono puede durar entre 3 y 6 o 7 años en los casos de los audífonos más longevos. Ten en cuenta que la tecnología avanza a un ritmo muy rápido y un audífono nuevo hoy, de gama alta, puede quedar desfasado en 3-4 años. Cada vez se pueden comprar audífonos en más sitios. Antiguamente los audífonos se vendían en centros especializados o en ópticas.
A día de hoy también puedes encontrar audífonos en farmacias, en internet o en grandes superficies. Independientemente del punto de venta, los productores de audífonos a nivel mundial son más o menos los mismos. Sin embargo, en sitios altamente especializados puede que te ofrezcan modelos más actualizados con mejores características y que conocen mejor, así que van a poder ajustarlos algo mejor. Y sobre todo, como te decía antes, el modelo es importante, pero la persona que lo ajusta es casi más importante. Así que como otorrinolaringólogo, la recomendación va a ser que vayas a un sitio en el que puedan ofrecerte un servicio postventa. No solo vendértelo, sino ofrecer un seguimiento, un ajuste continuo y unas garantías. Vamos ahora a hablar de los tipos de audífonos. Decíamos antes que un audífono, por ser más pequeño, no es mejor, y esto se debe a que cada pérdida de audición requiere una forma distinta de adaptación. Los audífonos C y C, o completamente en el canal, son los audífonos más pequeños. Son tan pequeñitos que para sacarlos del oído muchas veces vienen con un pequeño plástico para que podamos tirar de él y colocarlos. Estos audífonos tapan completamente el conducto y sirven sobre todo para pérdidas leves o pérdidas moderadas. Pueden dar algún problema en pacientes que tienen mucho cerumen porque al tapar completamente el conducto puede quedarse ese cerumen impactado y acumulado en esa zona. Los audífonos in the canal o en el canal, también denominados ITC, son visualmente muy parecidos a los completamente en el canal. Sin embargo, tienen un tamaño un poquito mayor y hace que una parte pequeña del audífono asome a través del conducto. Esto va a permitir aportar una característica que no tienen los anteriores, y es que va a poder tener varios micrófonos en esta zona con los que recoger el sonido y mejora un poquito la discriminación de ruido en ambientes ruidosos. Podrás estar un poco más cómodo en ambientes ruidosos. Gracias a ello puede ser útil en pérdidas leves, moderadas y en alguna pérdida severa puntual, según qué tipo. Al igual que los anteriores, van a tener algún problema en los pacientes que tengan mucho cerumen, al producir esa impactación y evitar que ese cerumen vaya a salir fuera del oído. Audífonos Half Shelf o HS, o de media concha. Estos audífonos son parecidos a los anteriores y son un poquito más grandes. Estos ya sí se van a ver desde fuera, pero también tienen la ventaja de poder tener esos micrófonos repartidos por el audífono y tener un poquito más de potencia, así que estos pueden servir en ocasiones en algunas pérdidas que son severas. Al tapar el conducto completamente, también van a producir una acumulación de cera. Todos estos primeros audífonos de los que hemos hablado, completamente en el canal o de media concha, van a necesitar hacer un molde a medida. Es decir, te harán una impresión antes de producir el audífono para que se adecue perfectamente a las características de tu conducto. Y al ocluir completamente el conducto, no son del todo recomendables, no solo en pacientes con mucha cera, sino en pacientes que sean propensos a tener eczemas del conducto auditivo o a tener muchas otitis o humedad en el oído. Vamos a pasar ahora de hablar de uno de los audífonos o tipo de audífonos más utilizados. Son los audífonos denominados como Rite o mini Rite, en función del tamaño. Son esos audífonos que son muy pequeñitos y que a pesar de que van por detrás del conducto y que a pesar de que van por detrás de la oreja, tienen un tubito muy pequeñito que prácticamente no se ve y se introduce en el conducto auditivo externo. Estos audífonos tienen la particularidad y la ventaja que el receptor va en el oído, es decir, receptor in the ear. El sonido que llega hasta tu oído va a ser recogido por un receptor que se encuentra en una olivita muy pequeña dentro de tu oído, luego va a ser procesado en la carcasa y luego va a ser emitido de nuevo hasta el oído. Esto permite que la audición sea más parecida a una audición normal, porque el propio sonido se recoge en el mismo sitio que se recogería si no llevaras audífono. Estos audífonos a veces se van a colocar con un molde específico, aunque es raro, y más frecuentemente se utilizan con una oliva pequeña. Debido a que no ocluyen completamente el conducto, no son tan útiles en pérdidas de audición en frecuencias graves, pero sí en pérdidas de audición en las que predomine la pérdida en frecuencias agudas. De los audífonos de los que hemos hablado hasta ahora, son los que en ambiente ruidoso nos van a permitir una mejor discriminación, es decir, nos va a molestar menos el ruido cuando llevemos el audífono y haya mucha gente hablando.
Audífonos BTE o Behind the Ear. Estos audífonos son los audífonos más grandes que solemos ver que tienen un molde que tapa completamente el oído. Son los audífonos de mayor potencia y son los que nos van a permitir mejorar la audición en pacientes que tienen pérdidas de tipo severo y en algún caso de tipo profundo, dependiendo de la potencia de ese audífono. Debido a su tamaño, es posible que tengan alguna prestación tecnológica más. Van a tener audífonos multidireccionales y ese tubo que conecta con el molde del oído va a enviar ese sonido hasta el conducto que ya hará la función normal auditiva. Últimamente y desde hace unos años, con la aparición de audífonos digitales, ha cambiado bastante todo el mercado de audífonos. Antiguamente se utilizaban audífonos analógicos, que eran más parecido a un mero amplificador. Sin embargo, la presencia de audífonos digitales ha permitido hacer cosas como, por ejemplo, ajustar la amplificación del ruido a la pérdida de audición del paciente. Esto es lo que se denomina ajustar el rango frecuencial. Cogemos unas frecuencias que llegan hasta el oído del paciente e intentamos moverla a otras frecuencias para que el paciente, que las tiene más conservadas, las pueda escuchar. Sin embargo, como te decía antes, esto en ocasiones requiere un entrenamiento para el paciente, una educación auditiva o una reeducación auditiva. Obviamente estos audífonos digitales son más caros que los audífonos analógicos, pero ya será decisión tuya decidir si prefieres invertir el dinero en mejorar la audición o ahorrarlo por otro motivo. Estos audífonos digitales también permiten hacer ajustes mucho más específicos. A la hora de hacer los controles en tu centro audioprotésico, serán capaces de darte una mayor calidad de sonido e incluso algunas propiedades como filtrar el ruido, de forma parecida a lo que hacen muchos auriculares que se utilizan hoy en día con esa tecnología de cancelación de ruido. Todo esto es posible en los audífonos digitales gracias a una serie de microprocesadores que se encargan de convertir esa señal auditiva en una señal digital, que es más fácil de ajustar y regular. Muchos pacientes también hacen la pregunta de si es mejor comprar audífonos recargables o con pilas. No hay una única respuesta y dependerá de lo que prefiera cada paciente. El audífono con pila tiene el problema del sobrecoste de la pila. Cada vez que se te gaste esa pila tendrás que comprarla y renovarla. El audífono recargable, sin embargo, suele venir con una base en la que lo colocas, lo dejas unas horas al día y luego lo vuelves a utilizar. Si bien, y aunque antes los audífonos recargables eran mucho más caros, a día de hoy los precios están bastante más parecidos. Así que dependerá, como te digo, de la característica que busques. Hoy en día, y con toda la conectividad con dispositivos inteligentes, los audífonos no podían quedarse atrás y efectivamente traen conectividad para la televisión, el móvil, la radio, el coche, montones de opciones distintas. Dependerá un poco de cuánto de importante sea esto para ti. Por ejemplo, si eres joven y estás todo el día conectado, como te digo, a música, al televisor, al coche, obviamente esto puede ser una cosa que te ayude. Sin embargo, si tu día a día consiste en salir a dar un paseo por el campo, en dar una vuelta y en relacionarte con la familia y no utilizas dispositivos electrónicos, no tendrá mucho sentido que pagues el sobrecargo de esa conectividad. Así que pregunta qué prestaciones tiene tu audífono e intenta ver si puedes conseguir abaratarlo un poco quitando prestaciones que no vayas a utilizar en tu día a día. Y esto nos hace hablar de los audífonos de gama alta, gama media y gama baja. Y esto no es más que una forma de ajustar todas estas características de las que hemos hablado y meterlas en bloques. Obviamente un audífono de gama alta tiene más prestaciones que un audífono de gama baja, pero también dependerá mucho de tus necesidades y por supuesto de cuánto dinero puedas gastarte en el dispositivo. Finalmente, cuando un paciente me pregunta sobre las recomendaciones de dónde comprar un audífono, cuándo comprarlo, siempre me gusta dejar clara una serie de cosas. Lo primero, y ya te lo he dicho, recuerda que el audífono es caro. Comprar un audífono se parece más a comprar a un coche que a comprar a una gafa y dependerá mucho de tus necesidades. Lo segundo que siempre recuerdo es que el sitio donde hay que comprar el audífono es uno que te coja cerca de casa. Mira, el audífono tiene muchas piezas pequeñitas y muchas partes que se pueden estropear, que se pueden romper y que probablemente haya que recambiar varias veces a lo largo de la vida útil del audífono. Y cada vez que se te rompa no vas a andar 1 hora y media para repararlas, porque entonces te dará pereza y probablemente tu audífono termine en la mesita de noche. Y esa no es la idea. La idea es que cuando se te rompa sea cómodo para ti
ir a cambiar esa pieza o a ajustarlo. Así que recuerda, busca un sitio que te coja cerca de casa. Otra cosa de las que te hablaba en el vídeo era de las expectativas. En cuanto a las expectativas, recuerda que el audífono es una ayuda, no es un milagro. Así que cuando vayas no pienses que vas a escuchar igual que hace 20 o 30 años. Sirve para mejorar, pero tiene sus limitaciones. Eso también es importante que lo recuerdes. Insisto, a pesar de que lo he dicho varias veces a lo largo del vídeo, en que es muy importante la persona que ajusta el audífono. Busca un sitio en el que te garanticen un seguimiento, que te dé confianza y que veas en el que se ponen muchos audífonos, porque eso significará que la persona que está ajustándolo tiene un amplio conocimiento sobre el tema. Y por último, me gusta recomendar a los pacientes la posibilidad de hacer una prueba gratuita. En muchos sitios ofrecen posibilidad de llevarte a casa el audífono, probarlo y en función de cuánto te convenza, comprarlo o no. Esto me parece una idea excelente porque así, una vez que lo has probado, tienes todo el peso para decidir si lo quieres comprar o no. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes cualquier otra duda, déjamela en los comentarios. Si te ha gustado, suscríbete, dale like, y si tienes cualquier pregunta que te gustaría que respondiera en un vídeo como este, también déjamelo e intentaremos hacerlo. Un saludo.